Homicidios agravados. Los homicidios agravados o calificados son aquellas figuras de homicidio que se castigan con una mayor penalidad en virtud de su mayor reprochabilidad, fundamentada en las circunstancias especiales que en éste pueden darse. Estos homicidios se han legislado de dos formas distintas: la más convencional o conservadora, que los enuncia de manera autónoma, tal como lo hace la guatemalteca, y aquellas legislaciones que únicamente regulan una norma general del homicidio agravado, señalando las distintas agravantes en el mismo artículo, como lo hacen las legislaciones de España y El Salvador. En la doctrina se han hecho de igual forma distintas clasificaciones de los homicidios agravados y de acuerdo con la naturaleza de las diversas circunstancias que califican al homicidio simple y lo transforman en un delito agravado o calificado. Como ejemplo de estas, citamos las siguientes extraídas de diversos autores consultados. 1. Homicidio agravado por el vínculo o parentesco. La causa de la agravación de la pena la constituye el vínculo de ascendencia o descendencia, el matrimonio o la convivencia, debiendo aclarar que para algunos tratadistas, cuando el vínculo es de primer grado, se habla de agravante por el vínculo y en los restantes casos por el parentesco. 2. Homicidio agravado por el medio empleado. Para este tipo de agravantes, lo que se toma en consideración es la utilización de armas que pueden, en su caso, causar daño no solo a la víctima, sino también a otras personas, o sea, medios gravemente peligrosos o el uso de otros medios que revelan más peligrosidad en el agente, pues se trata de disfrazar su acto, tal el caso del veneno, circunstancias que califican al homicidio simple. 3. Homicidios agravados por el móvil. Existen muertes que son provocadas con el objeto de no solo cegar la vida de la persona, sino aumentar su dolor, proporcionar al autor placer sexual o mórbido, como medio para cometer otros delitos, buscar impunidad, mandar mensajes políticos o para la realización de los fines de determinados grupos de poder. Homicidios agravados por su conexión con otros delitos, como cuando se vinculan a otros hechos delictivos que lo provocan. En Guatemala, el Código Penal, al tratar los homicidios calificados, contempla las siguientes figuras: 1. Parricidio. 2. Asesinato. 3. Ejecución extrajudicial. Existe además en el Código Penal y en otras leyes especiales figuras delictivas en donde al concurrir la muerte de la víctima, esto agrava la penalidad, pero por su contingencia no se encuadran en el título 1 que contempla el bien jurídico vida. Por ejemplo, la violación calificada, en donde este delito contra la libertad sexual se califica si a consecuencia de la violencia empleada para cometer o someter a la mujer o a causa de su abuso, ésta muriere. Artículo 175. O en el caso de los abusos deshonestos violentos, artículo 179. Parricidio. El parricidio es, como se verá, en una de las figuras delictivas más antiguas perseguidas por el hombre, pues se encuentra hondamente arraigada a sus mitos y creencias. En la actualidad, como se analizará en este apartado, la propuesta es desaparecer el parricidio como delito autónomo y solo considerarlo como un agravante del homicidio. Elementos del tipo penal del parricidio. Algunos autores han definido el parricidio como el homicidio cometido en la persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima. En el derecho antiguo y moderno se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del hermano o del pariente comprendido en determinado grado de parentesco. En el Código Penal guatemalteco, el legislador definió esta figura en el artículo 131, el cual literalmente prescribe: quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida, con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelara una mayor y particular peligrosidad en el agente.
A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. De esta definición podemos ubicar dentro del parricidio lo que en doctrina se conoce como homicidio agravado por vínculo de primer grado y homicidio parental. Expliquemos por qué. Parricidio por consanguinidad. Sujeto activo y sujeto pasivo. En el delito de parricidio, los sujetos activos y pasivos son específicos, pues requieren un grado de parentesco, ya sea de ascendencia o descendencia, y en virtud que nuestro ordenamiento civil reconoce el parentesco por sanguinidad hasta el cuarto grado, existirá parricidio cuando cualquiera de los ascendientes, padre, madre, abuelo paterno, abuela paterna, abuelo materno, etcétera. Como la ley señala el parentesco por consanguinidad, el vínculo que tipifica el parricidio en este supuesto es precisamente de sangre y no el civil. Por ello, los hijos, sean legítimos o ilegítimos, reconocidos expresamente por el padre, aunque no lleven su apellido, si cometieran dicho delito, pero se deberá acreditar tal extremo por los medios legales. Código Civil, clases de parentesco. Artículo 190. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes pero no conforman grado. Consanguinidad, artículo 191. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Grado, artículos 193 y 196. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. En la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse las de ascendiente común. Nuestra ley privilegia en este caso la consanguinidad, por lo que deja fuera el parentesco por afinidad. Por lo tanto, en el caso del hijo adoptivo, si da muerte a su padre adoptivo, no incurrirá en delito de parricidio, pero sí se le aplicaría la agravante relacionada con el nexo de filiación civil que tenían para agravar la penalidad. Tampoco se podría tipificar el delito de parricidio cuando el sujeto fuera cualquier otro pariente no contemplado en la ley. Tal el caso de los hermanos, el fratricidio no está contemplado en Guatemala. Parricidio por consanguinidad. Tatarabuelo, cuarto grado. Hijo, primer grado. Bisabuelo, tercer grado. Nieto, segundo grado. Abuelo, segundo grado. Bisnieto, tercer grado. Padre, primer grado. Tataranieto, cuarto grado. Parricidio por vínculo conyugal o de convivencia. Sujeto activo y pasivo. Nuestra ley contempla el denominado conyugicidio, es decir, el homicidio del cónyuge, y esta relación se ha alargado incluso hasta la denominada unión de hecho, que es la que declara legalmente, y también tomando en cuenta la realidad nacional, la unión libre, pues en los tres casos existe una convivencia hombre, mujer, con fines similares a los del matrimonio. La procreación, educación y cuidado de los hijos y o el auxilio mutuo. Este vínculo no se termina con la separación, pues esta no disuelve el vínculo conyugal. Todo lo contrario, con la sentencia firme de divorcio, el vínculo queda disuelto y ya no podría configurar este tipo penal. Tómese en cuenta que según el artículo 6, literal B, cuando el sujeto activo es hombre y la víctima mujer, el delito se convierte en femicidio. Decreto 22-2008. Para ambos supuestos de agravación, parentesco consanguíneo y vínculo marital, procede a aplicar los siguientes elementos. Núcleo del elemento objetivo. Al igual que en todos los homicidios, el núcleo del elemento objetivo se conforma por el verbo matar, es decir, la acción prohibida. Sigue siendo dar muerte, siendo que es un delito de resultado, acepta las formas de tentativa. Se acepta asimismo la omisión impropia o comisión por omisión. Por ejemplo, el padre que a sabiendas que su hijo menor
hijo de 5 años, no sabe nadar, lo deja que se meta al mar y no lo auxilia, con el objeto de que se ahogue. Aquí, además de la relación de causalidad, resultado, muerte, acción, debe darse la teoría del garante y, y al ser padre, esto es un garante legal. Es indistinto el medio que se use para la realización de la finalidad, el resultado muerte puede ser agresión por medio de cuchillo, de machete, por arma de fuego, golpes, etc. En la participación vale decir que la agravante solo puede ser utilizada para los partícipes que tengan este vínculo. Los demás serán procesados de acuerdo con las figuras penales que puedan aplicarse, tal el caso del asesinato o el homicidio simple. El resultado típico, como ya se explicó, sigue siendo la muerte. Elementos de tipo subjetivo. Núcleo del elemento subjetivo. El parricidio es eminentemente un delito doloso. Se requiere que el sujeto activo tenga la intención de dar muerte a una persona a sabiendas, es decir, consciente plenamente de que esa persona tiene un vínculo parental o de convivencia marital con él. Esto presupone, por lógica, un comportamiento culposo. No puede tipificarse como parricidio. Igualmente, en los casos de error en persona, en el golpe o ciertos casos de error en el curso causal quedan fuera de los elementos de parricidio. Es el conocimiento del vínculo requisito indispensable para calificar el delito. De lo contrario, este sería un homicidio simple. Incluso aunque no se hubiera consignado expresamente en el tipo penal, en ese sentido, la profesora mexicana Olga Isla señala, el tipo se concretiza solo cuando existe conocimiento de esa relación. Cabe anotar que ese señalamiento destacado en el tipo es absolutamente innecesario, pues es parte del dolo. El dolo se configura de todos y cada uno de los elementos objetivos descritos en el tipo penal. En el caso del homicidio entre parientes o personas con ligamento afectivo permanente, el dolo necesariamente comprende el conocimiento de la calidad específica del sujeto activo y del sujeto pasivo. Si el activo no conoce alguna de estas cualidades consignadas en el tipo, se estará sin discusión frente a un error precisamente sobre estas calidades, y ello traerá como consecuencia ineludible la no configuración del tipo calificado, pero se caerá sin más en la comisión de un homicidio fundamental o simple. Punibilidad. Este delito está castigado con una pena de prisión que va de 25 a 50 años. Admite también el caso de la agravación del tipo la pena de muerte. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Antes del decreto del Congreso de la República de Guatemala, número 20-96, en su artículo 4, el parricida era castigado con prisión de 8 a 15 años. No existen condiciones objetivas de punibilidad. Antijuricidad y culpabilidad. Operan las mismas normas generales ya vistas en el homicidio simple. Asesinato. Artículo 132. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. 1. Con alevosía. 2. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. 3. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4. Con premeditación conocida. 5. Con ensañamiento. 6. Con impulso de perversidad brutal. 7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados a la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. 8.
con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Esta prohibición ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, entre otros fallos en los expedientes 1142-2011, 1145-2011, 4213-2013, 483-2015. Procedemos entonces a analizar los elementos del tipo penal de asesinato, con la aclaración de que por ser los mismos del homicidio simple, no profundizaremos más que en las diferencias en que se incurre con cada cualificante. Elementos del tipo penal de asesinato. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Núcleo del elemento objetivo, matar. La forma de acción puede ser por comisión o bien en algunos casos por omisión impropia. Resultado típico, causar la muerte del sujeto pasivo. Como todo delito de resultado, esta figura acepta el grado de tentativa y tentativa imposible. En la jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, respecto a este delito encontramos el siguiente fallo. Expediente número 80-2003. Sentencia del 5 de noviembre del 2003. Luego del estudio del caso de procedencia, normas infringidas, argumentos esgrimidos y sentencia recurrida, esta Corte estima que el encuadramiento de la conducta atribuida al procesado Oscar David Chuy Valle, realizada por la Sala Novena de la Corte de Apelaciones, corresponde al delito de asesinato en grado tentativa, por cuanto que los elementos de dicha figura son: 1. La acción realizada por el sujeto activo con el fin de dar muerte. 2. La acción que recaiga en el sujeto pasivo. 3. Que concurra una cualificante contenida en el artículo 132 del Código Penal. Y 4. Que el resultado de la acción realizada no se lleve a cabo por causas independientes de la voluntad del agente activo. En el presente caso, se dan cada uno de los elementos para configurar el delito por el cual fue condenado el procesado Chuy Valle, toda vez que el tribunal ad quem encuadró el actuar del acusado en la norma, teniendo en cuenta no solo los hechos acreditados por el tribunal acuo, sino también el estudio contextual del fallo, lo cual permite concluir en que dicha tipificación es correcta. En ese orden de ideas, deviene improcedente el recurso de casación por el caso de procedencia invocado. Relación de causalidad. Al igual que el homicidio simple, debe existir una relación de causalidad entre la acción y el resultado típico muerte. Tipo subjetivo. Núcleo del tipo subjetivo. El asesinato es un delito eminentemente doloso. En relación con los aspectos de antijuricidad, culpabilidad, concursos y demás aspectos, rigen los conceptos explicados para el homicidio simple. Punibilidad. En este delito, al igual que el parricidio, fue incrementado en su penalidad por mandato del decreto 20-96 del Congreso de la República, que elevó la pena de prisión a imponer de 8 a 25 años a la actual de 25 a 50 años, y mantuvo la posible aplicación de la pena de muerte, agregando además que para estos delitos, cuando no proceda pena de muerte, no se le aplicará rebaja de condena por ninguna causa. Tanto lo regulado para la pena de muerte como la no rebaja e inaplicación de los beneficios penitenciarios no proceden por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ya citada. Artículo 18, Constitución Política de la República de Guatemala. Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: con fundamento en procesiones a las mujeres, a los mayores de 60 años,
a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte serán inadmisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Analizaremos ahora cada una de las 8 circunstancias que califican el delito de asesinato. Estas circunstancias son: 1, alevosía; 2, precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro; 3, por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4, premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. 8, fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Debe insistirse que una sola de estas cualificantes configura el tipo objetivo de asesinato. Por lo mismo, en caso de que un homicidio concurran 2 o más de ellas, deberá determinarse con cuál se integra el tipo de asesinato, pudiendo utilizar las otras como agravantes genéricas en caso de estar contempladas, pues de lo contrario no se podrán utilizar. En ese sentido, puede suceder, sin embargo, que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias citadas en el artículo 139. En ese caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato e inmediatamente las restantes dejan de ser elementos constitutivos del delito para reintegrarse en su función de circunstancias agravantes. Congruente con tal afirmación, a continuación se presenta un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recientemente emitido. Artículo 132. Se advierte que la ley penal contempla 7 agravantes específicas que califican la acción de dar muerte a una persona y de la misma se infiere que es suficiente la concurrencia en el desarrollo del hecho de cualquiera de ellas para que se tipifique el delito de asesinato y de los hechos acreditados en el debate y de los razonamientos que indujeron al tribunal de sentencia a condenar al procesado, hecho inmodificable por el Tribunal de Casación, se tiene que el procesado, en compañía de un sujeto no individualizado en autos, premeditadamente planearon su estrategia para poder entrar en la vivienda donde ocurrieron los hechos, razón por la cual sí se acreditó al menos una de las circunstancias específicas agravantes del artículo 132 ya citado. En esa virtud, deviene improcedente el recurso de casación por el motivo de fondo invocado. Cualquiera de estas 8 cualificantes cuando el sujeto activo sea hombre y la víctima mujer, también constituye delito de femicidio de conformidad con la literal H del artículo 6 de la citada ley. Asesinato por alevosía. El profesor González Ruz define la alevosía como el empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor, de acciones que procedan de la defensa que pudieran hacer el ofendido. En el clásico caso de la muerte causada por el golpe artero a traición o por la espalda para evitar la defensa de la víctima. Por interpretación auténtica contenida en el artículo 27, inciso segundo del Código Penal, por alevosía se entiende. Artículo 27. Son circunstancias agravantes, alevosía. Segundo, ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentran, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse.
La definición legal contenida en el Código Penal guatemalteco encaja perfectamente con la doctrinaria antes citada, agregando a esta solamente la indefensión de la víctima no buscada por el sujeto activo, aprovechando sus condiciones personales o un particular estado de indefensión, con lo cual existe alevosía cuando yo aseguro la indefensión del sujeto pasivo como cuando me aprovecho del estado de indefensión de éste, aunque yo no lo haya provocado. La esencia de la alevosía radica en la vileza. La cobardía del sujeto supone una felonía, un plus de reprochabilidad, ya que el dolo no solo se proyecta sobre la conducta de la agente, sino también sobre la indefensión de la víctima. Al asesinato también se le ha denominado homicidio calificado por perfidia. En la doctrina se habla de dos clases de alevosía, la moral y la material. La primera cuando se oculta la intención de matar para poder actuar sin posibilidad de defensa de la víctima. Y la segunda cuando se realiza un ocultamiento físico, ya sea del cuerpo, del atacante o del arma. Los supuestos sobre lo que se basa la alevosía son A. El homicidio proditorio en el cual el acto de matar procede el apostamiento, el acecho, la trampa, la emboscada, que aseguran una ejecución sin riesgo ya que la víctima está desprotegida. B. El ímpetu o sorpresa, que es una agresión súbita, inopinada, inesperada, ocultando el ataque. C. El aprovechamiento de una situación de indefensión de ofendido no provocada por el agente. Un tema que también ha generado discusión es que la alevosía implica actuar de un modo en que el auto se ve mermado en la defensa que pueda ejercer antes del actuar de este. Tal el caso cuando una persona duerme y es atacada por otro. El estado de indefensión no es buscado, pero sí aprovechado por el autor, pues si la víctima estuviera despierta, podría ejercer alguna defensa. Por ello, algunos autores señalan que no sería aplicable a los niños, pues en ellos su propia condición y no el actuar del sujeto activo, el que les pone en estado de indefensión natural y no de defensa disminuida. Para la apreciación de la alevosía no es necesario que la gente haya buscado y elegido de propósito ex ante los medios, modos o formas de ejecución tendentes a asegurarla con eliminación del riesgo de reacción de la víctima, sino que basta con que el sujeto meramente aproveche tales medios, modos o formas de ejecución que sin haberlos buscado se le presentan y los emplee o utilice encaminados para el aseguramiento del hecho sin peligro para su persona. Para la apreciación de esta circunstancia es precisa la concurrencia de un elemento subjetivo o intencional del agente, de suerte que con su conducta busque o se aproveche de la indefensión de la víctima, representándose de esta forma la facilidad de su perpetración. La prueba de la alevosía requiere el que deban tomarse en consideración todos los datos que hayan aparecido y se hayan manifestado alrededor del hecho criminal, tanto los externos que afirmen de un lado la manera de la agresión según las manifestaciones de los presentes, algunas veces también por medio de signos puramente objetivos, como los provenientes y correspondientes al pensamiento íntimo del agresor. La alevosía es solamente realizable a través de una conducta activa de comisión y no se acepta su comisión por omisión propia o impropia. La cualificante de alevosía es compatible con el dolo directo e indirecto, no así con el dolo eventual, lo cual resulta polémico en la doctrina y jurisprudencia. Caso contrario, la alevosía es plenamente compatible con el dolo del ímpetu, pues como se ha dicho, es uno de los casos en que puede presentarse, por ejemplo, el autor observa al sujeto pasivo dormido, aprovecha y lo asfixia. No existen tampoco los delitos de asesinato por alevosía imprudente. Por su naturaleza se entiende que, aunque se contempla a la alevosía como circunstancia agravante genérica en el inciso segundo del artículo 27, el marco de acción de la víctima queda reducido a los delitos contra la vida humana independiente y contra los delitos contra la integridad corporal, no pudiendo aplicarse cuando se trate de un delito de asesinato por alevosía, porque ésta ya está contenida en el tipo o en un caso de eutanasia en los países que la tienen regulada, así como cuando se habla del supuesto de ayuda al suicidio. El tipo subjetivo del asesinato por alevosía se conformará entonces
por la integración del dolo como núcleo del mismo, más la existencia de la alevosía como otro elemento subjetivo a considerar. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. El asesinato por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro también se le conoce como homicidio por codicia o por promesa remuneratoria o homicidio por mandato, y generalmente es el que más rápidamente se asocia con la idea de asesinato. Esta figura es el crimen intersicario del derecho romano, el homicidio por mandato. La mayor gravedad de este homicidio radica respecto del mandante en el hecho de que engloba con la propia perfidia a una persona indiferente que se presta por codicia a servir sus deseos criminales, y respecto del mandatario en la muerte dada sin un fin propio, o sea, como instrumento de fines ajenos. A diario se observan los titulares de las noticias: sicarios dan muerte a. Y en este hecho es precisamente el contenido del tipo de asesinato por precio o recompensa. Existe en la doctrina una discusión sobre si dicha agravante va dirigida solo al hecho material o engloba tanto al material como al autor intelectual. Todo con base en que la ley alude a quien da muerte a otra persona y a cambio recibe el precio o recompensa, por lo que solo este sería el autor en sentido estricto. La doctrina mayoritaria indica que siendo el que paga un inductor, él también responde por el hecho del autor principal. El Código Penal de Guatemala, que no hace esta diferencia entre autor y el inductor o cooperador necesario, sino que contempla las tres formas como distintas clases de autoría, no tiene problema alguno en extender la responsabilidad penal a ambos. Es decir, a la hora de un asesinato por precio o recompensa, se extiende que existen dos sujetos activos: uno que responderá por la autoría intelectual de la contratación pagando para la ejecución un precio, y el sujeto activo que ejecuta la acción homicida, el autor material. Al hablar de precios se entiende pago en dinero, pero igual el legislador abarcó con recompensa cualquier otro tipo de pago en especie o incluso cualquier tipo de ofrecimiento que pudiera mover al autor inmediato, incluyendo, para no dejar ninguna laguna, el ánimo de lucro. En cuanto al tipo subjetivo, el elemento central sigue siendo el dolo, teniendo como otro elemento subjetivo el móvil del precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, motivación que tipifica este especial agravante. No puede existir error en los elementos esenciales del tipo objetivo. Puede darse el error en persona, en donde, no existiendo un sujeto pasivo específico, el error no tendrá consecuencias, mientras que el error en el golpe, la doctrina mayoritaria afirma que ambos autores responderán de tentativa de asesinato y el ejecutor por el delito de homicidio culposo. Por tratarse de un delito donde intervienen dos personas, no operan en la antijuricidad. La posibilidad de causas de justificación, la culpabilidad, se rige por lo dicho en el homicidio simple. La punibilidad es la estipulada para el asesinato anteriormente comentada. Acepta la tentativa y varía en la participación en que este delito se da un caso de la denominada participación necesaria, que es cuando para la comisión de un delito se requiere la intervención de dos o más personas. No aplicaría la agravante genérica de interés lucrativo por ya estar considerada dicha circunstancia dentro de la estructura del mismo. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. El asesinato por el medio insidioso o peligroso usado en un homicidio simple con los sujetos activo y pasivo comunes, el núcleo del tipo objetivo, el verbo matar, con un resultado muerte, al igual que se ha descrito en la figura tipo, que se agrava por el medio que se emplea para ejecutar la acción de matar. De acuerdo con esos especiales medios, se puede clasificar en dos formas. A. Medio insidioso. Al referirse al medio insidioso se hace alusión a la imposibilidad de reacción que tiene la víctima ante este tipo de ataque. Es el medio usado para matar, por el cual el autor del hecho esconde la agresión misma, la intención homicida como tal, del modo que hay autores que afirman que siempre el procedimiento insidioso
es alevoso. Existen diversas definiciones doctrinarias de veneno. Así, por ejemplo, se puede definir el veneno como aquella sustancia que, aún aplicada al cuerpo o ingerida en dosis minúsculas, basta para causar graves trastornos e incluso la muerte. O por veneno debe entenderse toda sustancia animal, vegetal o mineral, sólida, líquida o gaseosa que introducida en el cuerpo mata cambiando su naturaleza por acción química. Entrarían también dentro de la categoría de veneno aquellas sustancias que, no siendo dañinas para la generalidad de personas, sí pueden resultar mortales para determinada víctima por su particularidad de salud. Ejemplo, la penicilina para las personas alérgicas, siempre que estas circunstancias sean conocidas para el autor. Lo característico también es que al suministrar el veneno es una acción clandestina y ocultar, por lo cual el sujeto pasivo, si acaso, descubrirá que lo envenenan cuando esto ya sea irreversible. B. Medios idóneos para producir estragos o peligro común. Estos medios considerados catastróficos existen diversas posturas para justificar el fundamento de esta cualificante. Por considerarla más adecuada, citaremos la expresada por Edgardo A. Dona, quien indica: la agravante se basa esencialmente en el uso de un medio que provoca daños a terceros, lo que revela una mayor intencionalidad criminal y por ende una mayor culpabilidad. Dentro de estos medios encontramos el incendio, la inundación, el uso de explosivos, gases tóxicos, más modernamente explosivos plásticos, desastre ferroviario, aéreo o naval. Todos estos siempre con el fin de matar a una o varias personas comunes. Ejemplo, el miembro de una mara que, para eliminar al jefe de la banda rival, le lanza una granada a su vivienda. Al hacerlo, además de provocar la muerte de su víctima directa, causa una serie de daños colaterales que pueden implicar a terceros y ponen en peligro común a los vecinos y demás parientes del sujeto pasivo. Debe tenerse cuidado de no confundir esta cualificante del asesinato con los delitos que atentan contra la seguridad colectiva, tipificados en nuestro código, los artículos 282 al 284, ya que en su forma agravada pueden comprender la muerte de una persona, pero la misma no sería constitutiva de asesinato por esta calificante. En relación con el tipo subjetivo, estos delitos son definitivamente dolosos, aceptando las tres formas del dolo. Aplican para esta cualificante en torno a la antijuricidad y la culpabilidad, lo explicado en el homicida simple. En torno a la punibilidad, lo explicado para el asesinato en general. Por ser un delito de resultado, también acepta las formas de tentativa y puede aplicarse los concursos al igual que en el homicidio simple. Con premeditación conocida. En el Código Penal, en su artículo 27, inciso tercero, establece auténticamente el significado de dicho concepto. Premeditación. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Se debe iniciar diciendo que la causal de premeditación como cualificante del asesinato ha sido desechada en algunas legislaciones como la argentina, la alemana, el Código Penal del Distrito Federal y el Código Penal español. Esto porque la ius penalista ha entendido que la premeditación conceptualmente no puede distinguirse del dolo. Sobre este aspecto, la profesora mexicana Olga Islas de González Mariscal manifiesta: cuando en el trabajo consultado comentaba el nuevo Código Penal para el Distrito Federal de su país, lo primero que se advierte es la cancelación de la premeditación. Se ha venido apuntando por los jus penalistas que la premeditación es un aspecto subjetivo que en nada difiere del dolo, pues si el núcleo de la premeditación es la reflexión para efectos
de punibilidad, es irrelevante que el sujeto reflexione o no reflexione sobre el delito que va a cometer. El mismo daño causa quien priva de la vida a otro después de haber reflexionado que quien lo hace sin reflexionar. El dolo es el mismo con o sin reflexión. En resumen, con la premeditación no se lesiona ningún bien jurídico adicional a la vida humana, que es el bien jurídico tutelado a través del tipo fundamental de homicidio. El problema es de reproche y por tanto la culpabilidad en tal virtud concierne a la punición, no a la punibilidad. Coincidente totalmente en los conceptos antes expresados en torno a la eliminación de la premeditación como una circunstancia cualificante, esperamos su oportuna eliminación, pero mientras tanto, al estar vigente en el ordenamiento guatemalteco, es de obligado estudio. Al hablarse en la cualificante de premeditación conocida, la interpretación auténtica que hace el código se puede reconocer dos elementos básicos. A. Un cierto periodo de tiempo que debe transcurrir entre la resolución criminal del delito y su ejecución. Un tiempo en el que se planea la acción, se deciden y adquieren los medios para la realización y se ejecuta la misma. Y B. Durante este transcurso de tiempo, el sujeto activo haya meditado fría y reflexivamente sobre la acción que se propone ejecutar. En ese sentido, un ejemplo de esta forma de cualificante la constituyen los casos en que el sujeto A resuelve matar a B por una pelea que tuvieron días antes en donde éste se llevó la peor parte. Para ello, compra un arma en el mercado negro, asiste con un amigo dueño de una empresa de seguridad a efecto de que le enseñe a disparar y posteriormente sigue a su víctima y le dispara causándole la muerte. Puede observarse la existencia de los dos elementos por lo que la premeditación conocida quedó completada, independientemente de otras posibles agravantes que por el momento no se analizarán. El elemento subjetivo, al igual que en la cualificante anterior, se configura como el dolo más el otro elemento subjetivo de la premeditación conocida. En todas las demás circunstancias, rigen las reglas vistas para la alevosía en lo que fueran aplicables. Asesinato con ensañamiento. El Código Penal define en su artículo 27, inciso séptimo, define auténticamente dicha cualificante de la siguiente forma: aumentar deliberadamente los efectos del delito causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. En un modo cruel de matar es el deliberado propósito del autor de matar haciendo sufrir, o dicho de otra forma, haciendo padecer sufrimientos físicos innecesarios a la víctima. Es posible cuando la víctima no está en condiciones de defenderse, con lo cual se mata complaciéndose en la agonía y por ende alargándola. El ensañamiento tiene lugar durante la ejecución del hecho. Se trata de una crueldad deliberada, de modo que se castiga la innecesariedad de incremento del daño. La víctima debe estar viva y consciente al momento de que se ejecuten los actos de ensañamiento, pues si alguien es desmembrado después de muerto, no podrá encuadrarse su actuar en esta calificante. El sufrimiento se puede causar tanto en el cuerpo como en la mente, es decir, se admite el daño físico como psicológico. El ensañamiento es por naturaleza un acto de hacer, pero autores como Bacigalupo aceptan la posibilidad de que también pueda actuarse en forma omisiva, tal el caso de cuando se deja morir de hambre o sed a un individuo. Algunos autores como Queralt señalan que más de un problema de dogmática penal estamos frente a un problema psiquiátrico. Más pareciera, dice el autor citado, que la sanción es a la persona que ejecuta el hecho que por el hecho en sí, motivo por el que debería eliminarse la calificante. Compartimos esta línea de pensamiento porque el ensañamiento es más un problema de punición que no justifica la permanencia de un cualificante que configure un delito autónomo, como actualmente lo contemplan otras legislaciones. El tipo penal objetivo es, al igual que en las otras cualificantes, los mismos del homicidio simple. En el tipo subjetivo sigue siendo un delito doloso, en donde es difícil que concurra otro dolo que no sea el directo. No se cualificará el delito cuando la repetición del golpe
a la víctima tiende a asegurar su muerte y no a incrementar su dolor. Las demás situaciones típicas se entienden explicadas en las agravantes procedentes. Con impulso de perversidad brutal. La cualificante de perversidad brutal no tiene una definición auténtica como en el caso de la alevosía o el ensañamiento. La doctrina ha regulado en ese sentido dos clases de asesinato u homicidios agravados de acuerdo con una motivación anormal. En la primera se trata de homicidio sin causa alguna o por los denominados motivos sutiles o abyectos, tal como lo contempla el Código Penal salvadoreño en su artículo 129, inciso séptimo. Sutil es sin importancia, sin ninguna motivación. Abyecto es por móviles que denotan bajeza moral o vileza. Y en una segunda clase, el homicidio que se comete por placer, también denominado con impulso de perversidad brutal. En el primer caso, estamos frente al llamado porlombroso delincuente nato. En el segundo, estamos ante aquellos casos reveladores de grave vicio o anormalidad en el sujeto activo. Como puede verse, el delito de asesinato por impulso de perversidad brutal comprende al anteriormente denominado psicópata. Es ahora la persona que padece de un trastorno de personalidad que, sin excluirle su capacidad de conciencia, sí determina sus pautas de acción. El tipo penal objetivo no cambia de lo explicado en el homicidio. Simple acción, resultado y causalidad son las mismas, con los rastros propios en su accionar de su intención perversa y brutal. Senos cercenados, miembros desmembrados, letreros en las víctimas, señales de abuso sexual, normal o anormal, estrangulamiento, etc. El tipo subjetivo tiene por núcleo el dolo, directo por excelencia y como otro elemento psicológico esta perversidad en su intención de placer o cualquier costa de gozo con la sangre y el sufrimiento de la víctima. Por ello vale aquí también el comentario que la problemática en esta figura es por el tipo de autor capaz de provocar este hecho y que el problema es de su adecuada punición que requerirá no solo de una pena, sino además de medidas acorde a su personalidad trastornada. Lo que debe quedar claro en este tipo de criminalidad tan difícil de imaginar en otras partes del mundo, en nuestro país es una realidad constante en los titulares de los periódicos, en donde muertes violentas de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes o niños ocupan amplios espacios. Por todo ello, más que mantener esta figura o eliminarla y aplicar otra cualificante, no es lo crucial. Lo verdaderamente urgente es tomar las medidas político-criminales de carácter preventivo represivas que hagan eficaz, por un lado, la persecución penal de este tipo de hechos y por el otro, prevengan la comisión de nuevos hechos para una respuesta integral del Estado ante este fenómeno. Este supuesto también se considera una causal de femicidio de conformidad con la literal ley del artículo 6 de la ley respectiva. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Esta cualificante es la doctrina que se denomina criminis causa. El fundamento de esta agravante es la motivación que tiene el sujeto activo de dar muerte para conseguir la realización de sus fines, o sea, la denominación conexión ideológica que puede ser final o impulsiva. A. Conexión ideológica final. El homicidio se hace buscando un fin conexo con el otro delito, con el fin de cometer otro delito. En ese sentido, el homicidio se comete a decir de nuestra ley para preparar, facilitar o consumar un delito distinto. Es decir, el homicidio desde la etapa de la preparación ya se tiene la intención o finalidad del sujeto activo de causar la muerte, pues se hace necesario en la ejecución del otro delito planificado, por lo que su realización es necesariamente dolosa. No importa si la acción de matar la realiza A, B o C, y los otros o mientras realizan otro delito, por ejemplo, el sujeto que mata a los guardias para que sus compañeros presos puedan escapar.
con el fin de ocultar el delito cometido. El sujeto activo para ocultar la comisión del otro delito, la muerte a otra persona. Ejemplo, la muerte de una persona para quedar en poder del dinero obtenido mediante la estafa. Con el fin de asegurar los resultados de otro delito o procurar la impunidad para sí o copartícipes. El sujeto activo mata para asegurar el otro delito o para asegurar su impunidad o la de los copartícipes. Se causa la muerte a los testigos del hecho. Como se puede apreciar en los tres últimos supuestos, el homicidio ya no es previo al delito fin, sino posterior a este. En estos supuestos posteriores, el delito fin puede ser culposo, lo que es una excepción, pues para el resto de casos son necesariamente dolosos. B. Conexión ideológica impulsiva. En este tipo de conexión ya no existe finalidad, sino impulso. El caso del secuestrador da muerte al secuestrado que se logra defender e intenta huir a su captura. En este tipo de calificante rigen los elementos de homicidio simple en torno al tipo objetivo y en el subjetivo se requiere el dolo directo. El asesinato persiste aunque ni siquiera se llegue a la tentativa del delito fin, salvo los casos de impunidad subjetiva o las causas de ocultación, impunidad o aseguramiento. La realización del otro delito implica la existencia del concurso real de delitos, pues son dos acciones diferentes, conexas pero independientes. No se requiere incluso la reflexión previa, pues la ley exige solo lo que el móvil del homicidio de uno de los supuestos y por tanto lo que cuenta es que esto fundamente la decisión, aunque ésta se haya dado ya al momento de la ejecución. Ejemplo, el caso del sujeto que creyendo que la joyería que pretendía robar estaba solitaria y al descubrir la presencia del dueño haciendo cuentas, le dan muerte para poder finalizar su ejecución. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. La última cualificante del asesinato es de igual forma la que más recientemente se ha agregado a esta figura típica, responde a los compromisos internacionales que en materia de terrorismo ha tenido que afrontar nuestro país hasta la limitación contra el fenómeno delictivo internacional, terrorismo. Artículo 391. Quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Sujeto activo en esta cualificante vuelve a ser específico el terrorista. El sujeto pasivo sigue siendo común. Los demás elementos siguen siendo los mismos del homicidio simple, el resultado, la muerte, la relación de causalidad. El elemento subjetivo sigue teniendo como núcleo el dolo, pero como otro elemento subjetivo se integrará la finalidad terrorista del delito mismo o de la actividad que se desarrolla. Así, por ejemplo, si una persona común para matar a un enemigo le lanza una granada, eso será un asesinato por el medio de peligro común. Pero si esa persona es un terrorista y el pasivo es un juez de crimen organizado, la calificante será la 8 y ya no la antes citada. Por la naturaleza propia de este tipo de delito puede concursar con otras figuras, aceptada el grado de tentativa, la pluricidad de sujetos partícipes, algunas formas de error, pero están casi excluidas las exímenes de causa, justificación e inculpabilidad. Con la entrada en vigor del decreto 21-2006, Ley contra la Delincuencia Organizada, se crea una norma que busca ser una herramienta indispensable para el combate de este tipo de criminalidad. Dentro de los delitos que el artículo 3 prescribe como a los que se puede aplicar dicha normativa, encontramos el de asesinato y la conspiración de asesinato. Para el caso del delito de conspiración aplicable a todas las figuras contenidas por esta ley y que a continuación se explicará. La conspiración requiere el acuerdo de dos o más personas. Son todos autores, pues no hay conspiración sin que participen en ella al menos dos personas. El delito queda consumado con los actos de conspiración. Como puede apreciarse, la conspiración por regla no constituye una acción que pueda ser considerada penalmente relevante, pero cuando se trata de figuras como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, lo ideal sería que las autoridades puedan siempre
que de los medios de investigación y de los actos externos ejecutados por los conspiradores se puede establecer su acuerdo para la planeación de un hecho delictivo, tener la posibilidad legal de detenerlos antes que lo ejecuten. Situémonos, por ejemplo, en la explosión de trenes en España o en los atentados con bombas en distintas partes del mundo. Al elevarse a delito, la conspiración se puede intervenir legítimamente antes de que el daño se cause. Por ello, aunque la elevación de delito de conspiración a todas las figuras que regula el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada tendrían una muy buena fundamentación desde el punto de vista de derecho de seguridad, lo criticable y seguramente impugnable de inconstitucionalidad es el hecho de pretender elevar la punibilidad de la conspiración a la misma pena asignada al delito consumado. Esto en razón de que el principio de legalidad, de donde se deriva el principio de proporcionalidad de la pena, por el cual ésta debe ser acorde con la lesión que se comete con el hecho típico. En palabras del profesor Juan Bustos Ramírez, consecuencia del principio de igualdad es también el de proporcionalidad, en cuanto a la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque al mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto esto implica también discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena que una afección al patrimonio. De esta forma se sancionaría con pena de muerte la ejecución de un secuestro como la conspiración para secuestrar, lo cual vulneraría de igual forma el Pacto de San José, pues se aumentan los delitos castigados con la pena de muerte. En igual forma, la última frase contenida en este tipo penal, independientemente de las asignadas a los delitos cometidos, podría entenderse como que podría imputársele a la persona el delito de conspiración para secuestrar y el de secuestro consumado, situación inaceptable a nivel doctrinario y constitucional, pues estaría sancionando en forma independiente el acto preparatorio y el hecho consumado cuando el primero es solo una etapa en la ejecución, el segundo que al agotarse absorbe al primero. En relación con el tipo de asesinato, es por remisión de la propia ley del mismo que se describe en el Código Penal, ya explicado en todas sus cualificantes, con la única diferencia que el sujeto activo deja de ser una persona individual y para ser un grupo delictivo organizado y que el dolo se le agrega el interés de un beneficio material propio de estos grupos. Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, y por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembros o exista una estructura desarrollada. Ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial es el último de los delitos cualificados que contempla nuestra ley, que está vigente en nuestro país desde el 22 de julio de 1995. Se adicionó al Código Penal mediante el artículo 1 del Decreto 48-95 del Congreso de la República. Dicha figura se origina del derecho penal internacional, específicamente del Sexto Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, como la práctica de asesinatos y ejecuciones de opositores políticos o presuntos delincuentes por fuerzas armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley u otros órganos gubernamentales o grupos paramilitares políticos que actúan con el apoyo táctico o de otra índole de tales fuerzas u organizaciones. Este es un delito que aparece en el plano internacional por las innumerables violaciones que en materia de derechos humanos se han acrecentado en los últimos años. Baste recordar todos los conflictos internos por enfrentamientos étnicos, religiosos o políticos que se han dado en el mundo. Pensemos en Ruanda, Bosnia, Irak, de Hussein, etc. Aunado a esto, la globalización ha implicado también el surgimiento, expansión y toma de poder de la delincuencia organizada en las sociedades de incipiente democracia como América Latina y en la región centroamericana el auge de las denominadas pandillas juveniles, cuyo crecimiento geométrico ha obligado a los gobiernos del Istmo al endurecimiento de las estrategias de gobierno de corte dictatorial,
que han acudido ante la imposibilidad del combate judicial ilegal a la delincuencia, a la acción extrajudicial de muerte selectiva o de operaciones canasta de detención de los miembros de dichas maras que han venido a crear un retroceso en el sistema del derecho, y en especial en nuestro país. Por ello, y a pesar que desde 1995 dicha figura se encuentra vigente, dicha práctica se ha enraizado y ha crecido hasta crear verdaderas crisis de gobernabilidad por todos conocidas, tal como la refleja el siguiente extracto del informe de la Relatora de Derechos Humanos. En los últimos años se ha pasado de una violencia política de Estado a una violencia social. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra su preocupación por la debilidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar los actos violentos y para acometer políticas públicas que reduzcan la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades. Este delito está contenido en el artículo 32 bis del Código Penal, que prescribe ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye de la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar de máxima de prisión en cualesquiera de los siguientes casos. A. Cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60. B. Cuando las circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelaren una mayor peligrosidad del agente. Esta figura contempla en lo fundamental los mismos elementos básicos del homicidio simple, con variaciones en los distintos supuestos que contempla y que a continuación analizaremos. Téngase presente lo manifestado sobre la jurisprudencia internacional en relación con la pena de muerte anteriormente relacionada. Elementos del tipo penal de ejecución extrajudicial. Elementos del tipo objetivo. La acción. Sujeto activo. En esta figura tipifica, existen 4 supuestos diferentes de comisión. En 3 de ellos el sujeto activo es un específico, mientras en un solo supuesto el sujeto activo es común. En un caso existe la participación necesaria de particular y específico. Sujeto pasivo es un sujeto común, cualquier persona. El núcleo del elemento objetivo sigue siendo el verbo matar. Se contemplan 4 supuestos. El primer supuesto contempla quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privar en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. Este sería un particular que actúe como autor material cumpliendo la orden del intelectual, que sería el sujeto que ocupa un cargo de autoridad en el Estado con un fin político no precisado. Por ejemplo, el hermano del alcalde que da muerte por orden de este a su principal adversario en las próximas elecciones. Los otros supuestos pueden ejemplificarse en el caso de supuestos grupos organizados de vecinos que con el apoyo, autorización o aquiescencia en el segundo supuesto se contempla en igual forma comete delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye de la aquiescencia para la comisión de tales acciones. En este supuesto, el sujeto activo es el partícipe necesario del primero, pues el funcionario o empleado público de las fuerzas de seguridad o no, es decir, desde el policía o el soldado hasta el alcalde o el gobernador, que ordenan, autorizan, apoyan, consienten o ignoran dicho. En buen chapín se hace de la vista gorda respecto a esta actividad criminal. A este respecto, el periodista Mariano Monzón
señala en su nota. Ejecución extrajudicial. La impunidad y la permisividad del Estado son alicientes perfectos para estos crímenes. Recientemente, 3 organizaciones de derechos humanos presentaron a la investigación las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados. Coordina por Claudia Samayoa. La publicación desnuda la forma en que están siendo ejecutados deliberadamente hombres y mujeres de entre 11 y 25 años a quienes se les considera indeseables o peligrosos. El estudio revela el aparecimiento de cadáveres con señales de tortura e incluso violación sexual. De acuerdo con datos de la organización Casa Alianza, casi 600 niños, niñas y jóvenes fueron asesinados durante el año 2006. La mayoría en situación de calle. El Código Penal señala en su artículo 132 que una ejecución extrajudicial se produce cuando por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado se priva a una persona en cualquier forma de la vida por motivos políticos. También se considera ejecución extrajudicial aun cuando no medie móvil político a los asesinatos cometidos por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo. Esta práctica se conoce en Guatemala como limpieza social y el libro la define así: un mecanismo de represión selectiva y arbitraria que se produce de forma sistemática por actores vinculados al Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia, tolerancia, complicidad o apoyo de éste y que atentan en contra del derecho humano a la vida. El término en sí mismo pareciera legitimar la comisión de este delito y revela cómo en nuestro país algunos sectores consideren esta práctica natural y hasta necesaria. Sobre este punto, el libro plantea la utilización del concepto de limpieza refiere que algo está sucio, lo que viene a reforzar la permisividad que está detrás de las ejecuciones. Dentro del imaginario social, cuando algo está sucio o enfermo, la limpieza es necesaria, cueste lo que cueste. Dada la gravedad del fenómeno, se hace imperativo desde el punto de vista conceptual superar la tendencia a utilizar el término de limpieza social para nominar este fenómeno. Esta práctica no es un fenómeno nuevo, como se señala en la investigación. La ley Fuga y la ley contra la vagancia de las dictaduras liberales de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico son 2 ejemplos concretos. También lo son los tribunales de fuero especial en la época de Efraín Ríos Montt. La Comisión para el Establecimiento Histórico, por su parte, documentó al menos 23.000 víctimas de ejecuciones arbitrarias por parte de agentes del Estado. El principal responsable fue el ejército, que causó el 86% de las mismas, y de acuerdo con la PDH, en la toma de Pavón del año pasado, también se cometieron ejecuciones arbitrarias. El tercer supuesto constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medio móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Este tercer supuesto requiere de un sujeto activo específico, un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, no importando el móvil, sino la utilización del poder que le da su investidura. Por ejemplo, el caso de Gerardi, la condena a los militares Byron de Israel Lima Estrada y su hijo Byron Miguel Lima Oliva. Finalmente, el último supuesto señala: igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas. El cambio en ese supuesto en relación con el sujeto activo es que es uno específico, mientras de grupo paralelo del poder, ya sea mara, guerrilla, cartel, mafia, pandilla, frente, etcétera, cuando actúan en la búsqueda de un fin delictivo, con lo cual hace considerar el asesinato crímenes causa como un delito autónomo cuando lo cometen miembros de estos grupos. El resultado típico, al igual que en todos los delitos contra la vida y la muerte de una persona, y por ende acepta la tentativa y la tentativa imposible. Se debe dar la relación de causalidad entre acción y resultado y todas las demás circunstancias explicadas anteriormente. El tipo subjetivo es inminentemente doloso y pueden concurrir otros elementos subjetivos como el móvil político.
Femicidio. El delito de femicidio contenido en el decreto 22/2008, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, establece en su artículo 6 lo siguiente. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. B. Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. C. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima. D. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. E. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. F. Por misoginia. G. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. H. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. Como puede observarse, para una exacta comprensión y aplicación de los elementos típicos de este delito, se hace necesario acudir a una interpretación auténtica contenida en el artículo 3 de dicho cuerpo legal. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Acceso a la información. El derecho de la mujer víctima de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer de las instituciones competentes, tanto públicas como privadas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad y los derechos y ayudas previstos en las mismas, así como la referente al lugar de prestación de servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. B. Ámbito privado. Comprende las relaciones interpersonales, domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia contra la mujer cuando el agresor es el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente con que haya la víctima procreado o no el agresor, fuera el novio o exnovio o pariente de la víctima. También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, novio o exnovio de una mujer con las hijas de ésta. C. Ámbito público. Comprende las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. D. Asistencia integral. La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos tienen derecho a servicios sociales de atención de emergencia, de apoyo, de refugio, así como de recuperación. La atención multidisciplinaria implicará especialmente: 1. Atención médica y psicológica. 2. Apoyo social. 3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 4. Apoyo a la formación e inserción laboral. 5. Asistencia de un intérprete. Femicidio. Muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. F. Misoginia, odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. G. Relaciones de poder, manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. H. Resarcimiento a la víctima. Se entenderá por resarcimiento al conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo. El resarcimiento deberá caracterizarse por su integridad y comprende, además de indemnizaciones de carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social. Y víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. J. Violencia contra la mujer. Toda acción o omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad
tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. K. Violencia económica, acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. L. Violencia física. Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se cause daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. M. Violencia psicológica emocional. Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima. En ambos casos son el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. N. Violencia sexual, acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual, de donde se puede deducir que aunque el sujeto activo, según el artículo 6, es quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres dieren muerte a una mujer por su condición de mujer, donde se entendería el quien como cualquier persona al seguir la lectura y en base al artículo 3 literales E, F y G, solo puede ser un hombre, entiéndase, un ser humano de sexo masculino y por lo mismo se trata de un sujeto activo especial por razón de sexo, con lo cual la muerte de una mujer con otra mujer, aunque éstas mantengan una relación sentimental de parentesco o de las otras contempladas en la literal B del artículo 6, no constituye femicidio, sino cualquier otro delito. Elementos del tipo penal del femicidio. Elementos del tipo objetivo. Sujeto activo, él o los hombres. Sujeto pasivo, la o las mujeres. El núcleo del elemento objetivo sigue siendo el verbo matar. Se contemplan 8 supuestos. El haber intentado tener o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. B, familiar, cónyuge, conviviente, novio o amigo, compañero de estudios o de trabajo. En estas dos literales, la agravante es la relación de pareja o la cercanía con familiaridad, amistad o confianza, con lo cual está subsumiendo el delito de parricidio que se basa en la relación conyugal de convivencia o el parentesco consanguíneo en línea recta y la agravante mixta por parentesco, amistad o confianza contenida en el artículo 31 del Código Penal. C, cuando haya existido reiterada violencia en contra de la víctima. D, cuando se trate de ritos grupales. E, cuando se produzcan mutilaciones a la víctima para satisfacer deseos sexuales. Aquí podemos ver que las circunstancias son cuando la muerte se produce después de un acto de violencia denominado círculo de violencia, que va desde agresiones verbales hasta físicas, que oscilan entre empujones, agarrones violentos, golpes y finalmente culminan con causar el deceso de la víctima. Cuando la mujer es utilizada como parte de un rito o ceremonia de un grupo o una secta o una persona en particular o incluso en rituales de iniciación y pertenencia a ciertos grupos delincuenciales. Y finalmente cuando para satisfacción sexual se da un contubernio entre sangre, violencia y goce sexual, que es una de las cualificantes del asesinato denominado impulso de perversión brutal. F por misoginia, G cuando la muerte se ocasiona ante los hijos de la víctima, H en cualquiera de los supuestos del delito de asesinato. La misoginia de conformidad con la literal F del artículo 3 constituye el odio, desprecio o subestimación de las mujeres por el solo hecho de serlo, y esta causal, aunque debiera requerir para su comprobación el dictamen de un psicólogo o psiquiatra forense, en un principio era emitido por abogados que habían recibido cursos de capacitación. Existe también la agravante que convierte el femicidio,
la muerte de una mujer cuando este acto se cometa en presencia de sus hijos, atendiendo el daño psicológico que cause a sus descendientes. Finalmente, todas las cualificantes contenidas en el artículo 132 del Código Penal, delito de asesinato, constituirán el delito de femicidio, por lo que el asesinato está excluido cuando el sujeto activo sea hombre y la víctima una mujer. B. El resultado típico, la muerte de la mujer, por lo que admite el grado de tentativa. C. Se debe dar relación de causalidad entre acción y resultado y todas las demás circunstancias explicadas anteriormente. El tipo subjetivo es eminentemente doloso y puede concurrir otros elementos subjetivos como la misoginia. Penalidad, prisión de 25 a 50 años. Caso de muerte. Este delito se conoce en otros países con el nombre de magnicidio, pues se trata de la figura típica que castiga el atentar contra la víctima del rey o del monarca. Como ejemplo de esta tradición europea a finales del siglo XVIII, Foucault cita a guisa de ejemplo el caso de Demings, condenado a muerte por parricidio al atentar contra la vida del rey de Francia. El delito de caso de muerte está regulado en el artículo 385 del Código Penal y establece caso de muerte. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. En caso de muerte del presidente de la República o del vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes se revelaren mayor y particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de muerte. Elementos del tipo penal del caso de muerte. Elemento de tipo objetivo, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, presidente o vicepresidente de la República o los presidentes de los organismos de Estado. El núcleo del elemento objetivo sigue siendo el verbo matar. El resultado típico, la muerte de los dignatarios relacionados, por lo que admite el grado de tentativa. Se debe dar la relación de causalidad entre acción y resultado y todas las demás circunstancias explicadas anteriormente. El tipo subjetivo es eminentemente doloso. Penalidad, prisión de 25 a 50 años, incluía la pena de muerte, ya no aplicable por las razones de inconstitucionalidad ya referidas en otros delitos.